tardes. Buenas tardes con América Latina, con la costa este de Estados Unidos. Buenas noches en Europa. Muchísimas gracias por estar conectados aquí en Europa, en Asia y Oceanía, que también tenemos reportes de sintonía desde allí. Muchas gracias a los compañeros y compañeras de los círculos de Podemos Latinoamérica. Presento aquí, es un placer, un honor para mí, a María Lucia Fattorelli desde Brasil. Ella es máster en Contabilidad y Administración Tributaria, es coordinadora nacional de la Auditoría Ciudadana de la Deuda de Brasil, titular de la Comisión Brasileña de Justicia y Paz, CNBB, ex integrante de la Comisión Auditora Integral de Crédito Público de Ecuador en 2007-2008. También fue integrante de la Comisión Auditora de la Deuda Griega en el Parlamento heleno y una serie de obras en su palmarés. María Lucia, muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo aquí desde Ecuador y desde el resto del mundo allá en Brasil. Tu saludo inicial, por favor. Sí, Alex Flores, muchísimas gracias a ti, a todos los organizadores de este conversatório. Un saludo a todos que participan aquí, Alejandro y todos los demás. En primer lugar, me gustaría de agradecer por esta oportunidad de estar una vez más con la gente de Ecuador, un país que me ha dado el honor de participar de una de las más importantes iniciativas gubernamentales respecto al endeudamento público en estos últimos tiempos, que foi a iniciativa da Comissão de Auditoria Integral de Crédito Público de la CAIC. Assim que um saludo, espero que todos e todas participem, e a gente que nos escuta na web também, que participe, que envie perguntas para que podamos ter uma boa tarde, aquí en Brasil es tarde, de una buena charla en esta tarde de sábado. Fuerte abrazo a todos y todas. Sí, he tenido otro corte, disculpad. Estaba comentando que también está con nosotros nuestro compañero Chema Guijarro desde Madrid, España. Él es diputado por Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, en la confluencia de Podemos con Izquierda Unida y resto de partidos políticos progresistas en España. También es presidente de la Comisión de Presupuestos en el Congreso Español y es un placer para mí a un compañero que ha estado muy al pendiente no solo ahora, sino desde la lucha social en nuestros temas económicos. Chema, muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo al otro lado del charco en Madrid. Y bueno, tu saludo inicial, por favor. Sí, buenas noches, Alex, buenas noches, Alejandro, María Lucía, buenas noches a todas las compañeras y compañeros de Ecuador y del resto del mundo. Un gusto estar aquí de nuevo hablando, aunque sea virtualmente, pero desde Quito. Y bueno, pues un gusto, como siempre, poder debatir sobre estos temas interesantes, ¿no? Seguro que nos va a dar mucho de sí y estoy deseando sobre todo escuchar a los otros ponentes ¿no? Para poder luego debatir y sobre todo aprender. Solo un pequeño detalle, ya no soy presidente de la Comisión de Presupuestos, a Dios gracias, sobre todo porque ahora que se viene, digamos, todo el trámite parlamentario, digamos, no me gustaría estar en ese puesto ahora mismo, pero estoy como portavoz dentro de la comisión, que es casi peor, como decimos aquí, ¿no? Es de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Así que me va a tocar lidiar con la aprobación del trámite presupuestario en estos próximos días, que como sabéis se está dando ahora y es digamos, el paso más importante, el trance más importante que tiene el gobierno español actualmente. Muchas gracias, Chema. Tenemos con nosotros a Alejandro Olmos, desde Argentina, desde Buenos Aires, historiador y catedrático universitario. Es experto en tratados internacionales bilaterales y de deuda pública, integrante del Programa Internacional y Nuevas Economías de la Universidad de Buenos Aires y miembro del Grupo de Trabajo del Consejo de Investigaciones Sociales de América
Latina. También es ex integrante de la Comisión Auditora de la Deuda Externa de Ecuador en 2007-2008, escritor de varios temas y tratados sobre esto y sobre otros aspectos. Un honor también, Alejandro, para nosotros y nosotras tenerte aquí. Muchísimas gracias. Tu saludo inicial, por favor. Bueno, Alex, gracias por haberme invitado, gracias a los amigos de Podemos por participar en este conversatorio. Gracias tener de nuevo el placer de ver a mi querida amiga María Lucia Fattorelli, con la que trabajamos en la Comisión Auditora del Ecuador. Y es relevante esto del tema de la deuda, y me acordaba hoy que un buen amigo, el profesor Pierangelo Catalano de la Universidad de Roma, él decía que la deuda externa es la esclavitud del tercer milenio, porque todos los países endeudados estamos sometidos a una estructura que determina que tengamos que recibir condicionamientos, ajustes y toda una parafernalia de estructuras económicas que nos condicionan. Yo estuve orgulloso de pertenecer a la Auditoría del Ecuador porque pudimos poner en evidencia la estructura de ese fraude. Después el presidente Correa me designó miembro de la Comisión Auditora de Tratados Bilaterales en el 2013-2015, donde pudimos ver que también los tratados bilaterales eran una forma de control por parte de los grandes grupos empresarios internacionales. Y aquí en la Argentina llevo desde hace años una causa en la justicia federal investigando la enorme deuda que tiene mi país, que comenzó durante la dictadura militar y hasta el día de hoy sigue teniendo una enorme vigencia sin que nunca ninguno de los gobiernos constitucionales haya querido auditar la deuda. Por eso estimo que lo que hizo Rafael Correa en el Ecuador, como recién lo acaba de decir María Lucia, es decir, debe ser el único presidente que en un sistema democrático decidió querer conocer cómo era ese mecanismo, y lo logramos. Muchas gracias, Alejandro. Voy a quitar mi cámara porque me dicen los compañeros desde el equipo técnico que tengo el audio bastante entrecortado en la transmisión, así que si no les importa voy a quitar la cámara, que tampoco se pierde mucho. Así que no sé si ahora me están escuchando, espero que sí. Y por último, lamentablemente, por temas de agenda, no hemos tenido la oportunidad de tener con nosotros a Eric Toussaint, que también es ex integrante de la Comisión Auditora de la Deuda Externa de Ecuador. También una oportunidad para también escuchar a Eric, ya que hace pocas horas pudimos tener una entrevista con él que nos permitirá darle una proyección al conversatorio, ¿no? Eric es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Lieja en la Universidad de París, portavoz del Comité Internacional para la Abolición de Deudas Ilegítimas, KDTM, miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia, integrante, como les comentaba, de la Comisión de Auditoría. Entonces, vamos a dar paso a escuchar a Eric en la entrevista que le hicimos hace pocas horas. Si me ayudan con el vídeo los compañeros en el equipo, por favor, adelante. Bueno, pues después de la presentación de Eric, que lamentablemente hoy no ha podido estar en el foro por temas de agenda y demás, pero al menos hemos tenido la oportunidad y la gentileza de tenerlo con nosotros en una entrevista pregrabada, una pequeña entrevista, algo fundamental en el análisis de lo que es las auditorías de la deuda externa y el trabajo que él viene realizando a nivel internacional con la organización de la KDTM, y que nos explicará un poco más a fondo después. Eric, muchísimas gracias. Tu saludo inicial, por favor, a quienes nos están escuchando. Y bien. Bueno, muy buenos días a las personas que están participando de este programa de hoy con mis amigos y camaradas María Lucia Fattorelli,
Alejandro Olmos y otros ponentes. Los tres, Alejandro Olmos, María Lucía y yo, hicimos parte de la CAIC en 2007-2008, constituida por decreto presidencial a partir de julio 2007. Y yo, en esta instancia muy importante que sigue como un modelo a nivel internacional para los pueblos, KDTM, el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, que es una red mundial presente en más de 30 países sobre 4 continentes, incluido en América Latina, en América del Sur y Caribe. El KDTM es una red mundial que apoya todas las iniciativas de lucha de los movimientos sociales, de la ciudadanía y a veces de ciertos gobiernos populares que quieren poner fin a la injusticia del sistema de deuda ilegítima y que consideran esos movimientos o gobiernos en ciertos casos que la auditoría es un instrumento de participación de la ciudadanía en el ejercicio de la vida política en el mejor sentido, es decir, cuestionar la manera con la cual un Estado se está financiando. Auditar las deudas implica hacerse preguntas y buscar las respuestas. Y tiene que ser una auditoría integral, porque una auditoría en general de parte de organismos como empresas como KPMG o Deloitte o otras empresas así se limitan a un ejercicio contable. Y en general estas grandes corporaciones además lo hacen para cubrir fuga de capital, malversaciones, etc. Cuando de nuestro punto de vista una auditoría integral no es solamente analizar, por ejemplo, cuál ha sido la tasa de interés, quién firmó el contrato de endeudamiento, cuánto se pagó, quién recibió los reembolsos, quién recibió el desembolso del dinero investido. No se limita a ese ejercicio que es importante, pero es también preguntarse y analizar cuál ha sido el impacto de las políticas financiadas por vía de la deuda. Puede ser, por ejemplo, grandes proyectos. En el caso de la auditoría de 2007-2008, analizamos 2 represas del Ecuador y hemos analizado el impacto ambiental y el impacto sobre las poblaciones, en un caso sobre pueblos indígenas que no habían sido compensadas por la empresa que había recibido el contrato. Entonces es analizar el impacto sobre la sociedad, el impacto sobre las comunidades afectadas por tal o tal proyecto concreto. Puede ser una represa, pero puede ser también el tipo de política, porque créditos del FMI o del Banco Mundial son créditos para financiar políticas, para financiar, por ejemplo, reformas del mercado laboral, reformas, es decir, en general, contra reformas antisociales de los contratos de trabajo, del sistema de pensión, y siempre para privatizar, para disminuir los derechos de la gente. Entonces, auditar, en ese caso, los créditos del FMI y del Banco Mundial, es auditar para qué tipo de política llevado a cabo por un gobierno tal, para qué tipo de política sirvió los fondos desembolsados por el FMI y el Banco Mundial. Y si podemos demostrar que han sido en contra de los derechos económicos, sociales, culturales, políticos, civiles de la población, podemos denunciar esas deudas como deudas odiosas, ilegítimas, ilegales, insostenibles y por lo tanto nula. Entonces, la auditoría integral incluso es en el decreto presidencial de 2007, en el caso del Ecuador, nos decía claramente que había que ver si había tramos de deudas que se podían considerar como
ilegítimas o odiosas o ilegales. Espero que en el futuro en Ecuador nuevamente ese ejercicio de democracia participativa directa tendrá lugar y que otra vez el pueblo del Ecuador logrará liberarse del sistema deuda y obtener justicia frente a acreedores que se comportan afectando los derechos de la población y los gobiernos o funcionarios cómplices de este tipo de política. Por lo tanto, brindo totalmente mi apoyo a las iniciativas que se toman en Ecuador para movilizar a la gente, concientizar a la gente y otra vez llevar a cabo una auditoría integral de la deuda. Muchísimas gracias, Eric. Es solo un tema final dentro de tu exposición. Aparte de de los factores de definición como deuda ilegítima, como deuda, que es un término reconocido internacionalmente, no es un eufemismo, es que además por temas de fuerza mayor se debería el no pago de la deuda, es decir, suspensión de pago de la deuda externa, como es el caso de esta pandemia a nivel mundial, ¿no? También estamos esperando que en Ecuador se retome estas iniciativas como en 2007-2008 y en otros países, no solo en Ecuador, para que esto vaya claro, yo puedo añadir algo en 1 minuto y medio sobre ese tema de la suspensión de pago. Sí, por favor. Tenemos 1 minuto justo que ahora ha sonado la alarma, justo 1 minuto. Ok, entonces, más allá de la auditoría, y yo diría incluso previamente a una auditoría, cuando un país se encuentra en una situación de choque externo, por ejemplo, una pandemia como la pandemia del COVID actual y sus consecuencias económicas a nivel mundial que perjudican a países como el Ecuador, las autoridades del país, yo diría, tienen la obligación de declarar el país en suspensión de pago para poder responder a la urgencia sanitaria, a la urgencia social. En lugar de privilegiar los pagos de deuda externa a grupos privados muy ricos, hay que dar la prioridad a la satisfacción de los derechos humanos fundamentales de las grandes mayoría de la población que son de una manera u otra afectada por la pandemia. En el derecho internacional hay 3 principios fundamentales que pueden ser utilizados para justificar una suspensión unilateral de pago. Es la fuerza mayor, es decir, el país se encuentra en circunstancias que hacen que hay que privilegiar otros gastos que el gasto de la deuda, el cambio fundamental de circunstancias, por supuesto un choque externo como una pandemia y crisis económica mundial es un cambio fundamental de circunstancias. El tercer principio es el estado de necesidad. Un gobierno puede declararse en estado de necesidad. Las obligaciones internacionales en materia de deuda son suspendidas, la necesidad de ejecutar los contratos internacionales durante el tiempo necesario a combatir la pandemia. Y espero que encontraremos en Ecuador y en otros países del mundo gobiernos que tengan la voluntad de declararse en suspensión de pago. Y espero que los movimientos sociales se movilizarán para obtener tal decisión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eric. Un fuerte abrazo desde aquí, desde Ecuador, allí en Bruselas, en Bélgica, y un agradecimiento, pues eso, por esa intervención y por tu gentileza. Un fuerte abrazo a la distancia. Bueno, muy bien. Alex, cuando ustedes habrán terminado con su actividad, no dudan en mandarme la grabación y la colocaremos sobre el sitio del KDTM. Perfecto. ¿Okay? Haremos llegar esa grabación. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Chao. Chao. Bueno, pues muchas gracias a Eric. Un abrazo. Sé que nos está siguiendo.
pero no hemos podido contar con él hoy en este foro. Sin embargo, María Lucia, empezando contigo, en estos 5 primeros minutos sonará una alarma cuando te transcurran 4, avisando de que tienes 1 minuto, igual para el resto de compañeros. Según tu experiencia, dada la importancia de la auditoría de la deuda en Ecuador, el impacto que tiene en la decisión política una comisión auditora, según tu experiencia, María Lucia, adelante, por favor. Sí, la creación de la comisión en Ecuador por un decreto ejecutivo del presidente con poderes para los miembros de acceder documentos. Teníamos la autorización de accesar archivos y fue un hecho muy impresionante. Y aquí en Brasil tuvimos una experiencia en 1931, también muy importante, con el presidente Getúlio Vargas. Él recibía a la fecha exigencias de pago de deuda externa todo el tiempo, hasta que en determinado momento determinó a su ministro de Finanzas que buscara los contratos que poderiam estar por detrás de todos aqueles pagos. Ele queria conhecer os contratos. Assim, isto resultou em uma auditoria que mostrou que solamente o 40% da deuda tinha documentação, tinha contrato. E isso deu passo a uma anulação de cerca de metade do estoque da deuda externa à la fecha e também uma redução de metade dos compromissos. Essa economia possibilitou inversões importantíssimas, como a própria Petrobras, a companhia petroleira mais importante que tem aqui em Brasília, agora está ameaçada de privatização, pero também direitos sociais e tudo. Em la CAIC, igualmente, a quantidade de ilegalidades, ilegitimidades e fraudes que incluem a renúncia à prescrição de deuda externa com a banca privada internacional, em la subcomissão que eu trabalhei, provamos a renúncia à prescrição. Assim que aquela deuda, que era uma deuda completamente nula, se transformou em novos bônus de deuda externa, em el Plan Brady. O Plan Brady se realizou em mais de 20 países, não só na América Latina, mas também em outros continentes. E a CAIC foi uma prova de que a auditoria tem eficácia, tem eficiência para mostrar a ilegitimidade e sustentar atos soberanos, como o ato soberano do presidente Getúlio Vargas há um ciclo atrás, e agora, há uma década, um pouco mais de uma década, a decisão soberana também, um ato soberano do presidente Correa. Há muitos anos, criei a expressão sistema de la deuda justo para caracterizar o uso invertido do processo de endeudamento, o uso à la inversa. Ao revés do endeudamento público servir a inversões importantes para o país e para o pueblo, que, al fim e al cabo, são os que vão pagar a deuda, o sistema de la deuda é o funcionamento do endeudamento público para servir a la banca. Depois de crescer por mecanismos que sirvem a la banca, por exemplo, aqui em Brasil, um dos mecanismos é uma remuneração diária de toda a plata existente em los bancos que atuam em Brasil. La plata que se deveria destinar
a préstamos à sociedade, préstamos às empresas, a interesses reduzidos. Que hace o próprio Banco Central? Acepta o depósito de este dinheiro que siquiera pertenece a los bancos, pertenece a las empresas, a las personas que depositan sus recursos en la banca. El Banco Central acepta estos recursos y luego remunera al día, generando deuda pública. Assim que chegamos a ponto em que o sistema da deuda já assume outros mecanismos aún mais perversos, fraudulentos, ilegítimos, que colocam a importância da auditoria aún mais forte. Creo que mi tiempo ha esgotado, ¿es esto? Te quedan 30 segundos, María Lucía. Ok, entonces voy a terminar porque este endeudamento que crece con esses mecanismos ilegais e ilegítimos ha sido a justificativa para as sucessivas contrarreformas de pensões, reformas laborais, reformas administrativas, orientadas por el Banco Mundial, como dijo Eric, todas orientadas por el Banco Mundial. E privatizações injustificables. ¿Para quê? Para sacar recursos que deveriam destinar a direitos da gente, sacar patrimônio e destinar ao pago da deuda ilegal e ilegítima. E não deve ser assim. A ferramenta da auditoria se destina justamente a provar estes hechos e exigir que não siga mais actuando desta maneira nociva para nossos pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias, María Lucía. Vamos a dar un salto al otro lado del charco con Chema desde Madrid. Chema, tú colaboraste también con el gobierno del expresidente Rafael Correa en temas económicos y de relaciones internacionales, así que si bien no creo que estuviste en ese proceso de la auditoría de la deuda, sí tienes claro el tema. Y básicamente este organismo superfluo que es la Troika, donde está ingresado, forma parte el FMI, el Fondo Monetario Internacional, con la experiencia griega, ¿cómo crees tú que está influyendo sobre todo en los PIGS, como despectivamente mencionan por sus siglas en inglés a los países periféricos de mediterráneos, Portugal, Italia, Grecia y España, por esa nomenclatura en inglés? ¿Cómo afecta esta injerencia del fondo a nivel europeo? Adelante, Chema, gracias. Bueno, lo primero de todo, efectivamente, como bien decías, yo apenas pude, aunque estuve viviendo y trabajando 6 años en Ecuador, apenas pude conocer directamente la experiencia de la CAIC. La conocí de una forma más bien indirecta, no solo porque conocí a Alejandro en alguna ocasión, sino sobre todo porque yo trabajaba muy de cerca con Ricardo Patiño, ¿no?, que fue en su momento el presidente de esa comisión, y bueno, pues quiero decir, de esa cercanía, pues sí recuerdo tener información buena de aquello, de lo que ocurrió, ¿no? Pero evidentemente no tengo ni la información técnica, ni política, ni el conocimiento que tiene María Lucía y Alejandro sobre ese tema, que seguro que saben mucho más, ¿no? Yo sí que destacaría que en el caso ecuatoriano, y por lo que yo pude vivir, esa fue la tercera pata, el tema de la auditoría y posterior liberación de una parte, de un paquete importante del paquete de deuda que tenía Ecuador. Yo diría que, como os decía, ¿no?, es una de las 3 patas que para mí fundamentan digamos, toda la política económica que llevó a cabo el gobierno Correa, ¿no? Yo siempre destaco, por un lado, la renegociación de los contratos petroleros, ¿no? Esa sería una primera pata.
Una segunda pata sería la reforma fiscal, ¿no? En el sentido de introducir una mayor progresividad, ¿no? Digamos, un sistema tributario capaz de sostener un Estado medianamente social, ¿no? Y luego, como digo, ¿no? Un tercer elemento, digamos, la gestión de la deuda, que eso tuvo una importancia simbólica muy importante, ¿no? Valga la redundancia, no ya solo para lo que significaba para el Ecuador, sino por lo que ha explicado muy bien María Lucía y por lo que seguramente explicará también Alejandro, por la importancia que tiene en toda la región y en cómo se ha vivido a lo largo de las últimas décadas esto que se viene llamando el problema de la deuda, ¿no? Entonces, que efectivamente hubiera un Estado que de alguna forma agarrara la cuestión por los cuernos, ¿no? De una forma así muy gráfica, hiciera una auditoría, digamos, pública, ¿no? Con unas reglas, con un reglamento, con un procedimiento llevado a cabo por personas tan diligentes como las personas que nos acompañan hoy, haciendo un trabajo muy técnico, muy serio, ¿no? Digamos que en ese sentido irreprochable, pues hizo que las conclusiones de esa misma comisión luego justificaran unas determinadas políticas que, como digo, ¿no? Tuvieron una importancia no solo simbólica, y en eso sí que quería destacarlo, porque, como decía antes, en la proyección que eso tuvo a nivel del continente y a nivel global fue muy importante, sino para las propias arcas públicas de un país como el Ecuador, ¿no? Donde los miles de millones de dólares, perdonad, que quedaron liberados después de esa gestión, pues sirvieron para llevar a cabo políticas públicas que seguramente no se habían llevado a cabo antes en el país, ¿no? Pero entrando ya en la cuestión que decías, y efectivamente dando ese salto del charco, ¿no? Del Atlántico, claro, yo lo que me encontré al llegar a España hace unos años, digamos que, claro, es una situación completamente diferente, ¿no? El problema de la deuda en Europa, incluso para Grecia, ¿no? Incluso sigue siendo muy diferente de lo que es para América Latina y para, en general, otros países, ¿no? En el sentido de que bueno, efectivamente, digamos que la gestión de la anterior crisis, la crisis 2008-2012, pues es verdad que llevó a los países del sur de Europa y particularmente a Grecia, pero también a España, a Portugal, a Italia, a una situación límite, ¿no? Con el problema de la deuda que, como bien explicaba María Lucía, justificó y allanó el camino para unas políticas de ajuste ¿no? Completamente antisociales, ¿no? Y que se podrían contar directamente no solo en personas damnificadas y empobrecidas, sino en muertos, ¿no? que esto generó. Pero digamos que lo que ha venido ocurriendo, sobre todo en este último año, en la Unión Europea, dista mucho de que fuera como lo que ocurrió hace una década, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la gestión de la deuda, por lo menos ahora mismo en Europa, apunta signos de un cambio de rumbo interesante, ¿no? En el sentido de que, como sabéis, ahora mismo Europa ha empezado, no solo ha puesto, digamos, toda la artillería del Banco Central Europeo al servicio de un financiamiento barato de la deuda europea, ¿no? Y los distintos bonos nacionales que ahora mismo están, bueno, pues alimentando unas curvas de deuda crecientes en todo el continente, ¿no? Como sabéis, desde hace tiempo el Banco Central Europeo lleva inyectando recursos para asegurar un financiamiento barato, digamos, de esos bonos, sino que directamente se ha empezado a mancomunar la deuda a nivel europeo de tal forma que ya no es solo deuda nacional, sino deuda europea, de tal forma que comparte condiciones, se supone, digamos que es una parte muy incipiente, ¿no? Y apenas pues es el inicio de un larguísimo camino que queda por recorrer, ¿no? Esto apenas es, como digo, una pequeña gota en un océano, pero sí que quiero destacar que por lo menos empieza a ser un cambio en el modelo de gestión de lo que se ha venido haciendo hasta ahora en Europa, ¿no? Y el hecho de que se hayan liberado fondos por 1,3 billones de euros, o sea, no billones americanos, sino millones de millones, ¿no? A nivel europeo para financiar los programas de reconstrucción y que una parte importante de ese capital que se pone a disposición de los países sea deuda mancomunada, digamos que cambia un poco las reglas de juego de hace 10 años, donde efectivamente había una troika, había unos hombres de negro, que llamaban, que directamente pues, utilizaban ese mecanismo como herramienta de disciplinamiento
de determinados gobiernos o de determinados países. El riesgo de que eso vuelva a ocurrir existe y no descarto de que esto pueda volver a ocurrir, pero por lo menos yo creo que Europa sí ha empezado a dar un giro en ese sentido, ¿no? Vamos a ver a dónde nos lleva esto, pero por terminar y por dar un último titular que luego trataré de desarrollar más adelante, está claro que en un contexto mundial donde la pandemia no ha hecho más que engordar un problema de deuda global que ya era importante antes, yo creo que cada vez se hace más evidente la necesidad de de una solución política a lo que es un problema político y no solo económico. Esto no es un problema de deudores y acreedores, esto es un problema de qué deudores y de qué acreedores. Y por lo tanto se convierte en un problema político que tiene que ser abordado a nivel político y a nivel global, ¿no? Y en la medida en que, en fin, haya cada vez más países engrosando esta lista de víctimas, pues confío en que cada vez se haga más evidente a los gobiernos la necesidad de afrontar esto con soluciones políticas. Ahí lo dejo. Muchas gracias, Chema, muy gentil, bastante claro el tema desde el lado europeo. Volvemos a América Latina. Alejandro, desde Argentina. Nos están llegando ya varias preguntas a través de los canales de comunicación que estamos teniendo abiertos. Y hay una que da paso a lo que te iba a hilvanar, ¿no? La pregunta es el acuerdo de la deuda en Argentina con los inversores privados y la negociación con el FMI, más allá de que es necesaria una auditoría de la deuda, tal como lo ha comentado María Lucia y también Chema, debería ser considerado incluso un derecho de los pueblos, porque a raíz de esa, como sucedió en Ecuador en 2007-2008 con el expresidente Rafael Correa, da paso a que con un estudio técnico se pueda tomar unas decisiones políticas que ya le compete a los gobiernos, ¿no? En el caso argentino, esto no ha sucedido y se ha pasado directamente a la renegociación de la deuda. ¿Qué opinión tienes al respecto? Alejandro, adelante. Bueno, Alex, el problema de la Argentina es un problema por ahí muy particular, porque si bien en la Argentina jamás los gobiernos democráticos quisieron auditar la deuda, sí hubo una investigación que realizó la Justicia Federal debido a una denuncia que efectuó mi padre en 1982 en plena dictadura. Esa investigación que hizo la justicia y que demoró 18 años, porque claro, se estaban poniendo en evidencia los fraudes, los delitos, las ilegitimidades. Un juez de la Nación en el año 2000 planteó que la mayor parte de la deuda de la dictadura era un fraude y envió la comunicación al Congreso de la Nación para que el Congreso de la Nación, que constitucionalmente es el encargado de manejar la deuda, tomara alguna decisión. Nunca fue respetada esa sentencia. El Congreso mandó al archivo la comunicación judicial y yo desde el año 2000 continué aportando pruebas, investigando. Recientemente, hace 48 horas, acabo de hacer una presentación nueva que ha sido apoyada por la Fiscalía Federal, pero no ha habido voluntad de los gobiernos de la democracia de auditar la deuda ni de investigarla. Y por eso, cuando ahora, ante la gravedad de la deuda argentina, el ministro de Economía negoció con los acreedores, hizo 4 propuestas que fueron rechazadas y finalmente terminó acordando, pero aceptando casi en su mayor parte lo que ellos pretendían. Y para darte un ejemplo de la gravedad de lo acordado, en la ley de presupuesto de este año se destinan, en medio de la grave pandemia que tiene la Argentina, que tiene más de 1.100.000 contagiados y más de 35.000 muertos, se destinan para salud 3.000 millones de dólares y para pago de la deuda 6.500 millones de dólares. El doble para el pago de la deuda que para algo tan gravitante como es la salud que en este momento afecta a nuestro país. Ahora, como bien decía María Lucia,
este es un sistema que no opera solo en la Argentina, en Brasil, Ecuador, Uruguay, es un sistema global que si no se enfrenta globalmente no va a tener solución. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando el Plan Brady, todos los países latinoamericanos que pudieron acceder a ese plan tenían un montón de condicionamientos. Y acá en la Argentina y en el Ecuador encontramos 3 documentos confidenciales que se enviaron a la comunidad financiera internacional, uno firmado por Lewis Preston, presidente del Banco Mundial, otro por Michel Candesul, director gerente del Fondo Monetario, y otro por el doctor Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, pidiéndole a la comunidad financiera que colaboraran con estos gobiernos para reestructurar la deuda, porque los gobiernos se habían comprometido a modificar la legislación laboral que era restrictiva para las empresas internacionales, a privatizar los activos públicos, privatizar las empresas públicas y privatizar el sistema jubilatorio. Y además, otra serie de condicionamientos que permitieran a esos países acceder al plan. Entonces, claro, cuando uno tiene unas estructuras supranacionales, como estos 3 organismos, que siempre defienden el interés privado, en el caso del Fondo Monetario, es un prestamista de última instancia que siempre presta para garantizar el pago a los acreedores privados, indudablemente las cosas no pueden funcionar. Y por más que se hagan arreglos coyunturales en cualquier país, si no se modifica esa estructura financiera, no hay ninguna posibilidad. Sema recién decía que esto es un problema político. Y por supuesto, si los gobiernos políticamente no deciden modificar estas estructuras, no va a haber solución nunca. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cómo es posible que el Fondo Monetario Internacional, creado en 1946, siga hoy teniendo la misma estructura que en esa época? ¿Cómo es posible que el Fondo Monetario Internacional tenga más inmunidades que las que puede tener un gobierno soberano, que España, Ecuador, Argentina, Brasil? Porque el Fondo Monetario no puede ser juzgado en ninguna parte. Son inmunes a cualquier acción sus directores, sus operadores, sus gobernadores. Entonces, por eso pueden actuar impunemente, pueden respaldar políticas que perjudican a nuestros pueblos sin que nunca puedan ser afectados. En el caso argentino, el Fondo Monetario dio el mayor préstamo de su historia, 57.500 millones de dólares, de los cuales se entregaron 44.000 porque en el 2019, ante la grave situación económica, el fondo decidió cortar los suministros. Pero lo grave de todo esto es que el fondo sabía que la Argentina no iba a poder pagarle porque sus informes anteriores así lo demostraban. Y aún había propios informes del gobierno que decían que la grave situación que vivía el país no iba a permitir pagar. A pesar de eso dieron el dinero, fijaron plazos cortos para su devolución y en este momento el gobierno nacional se encuentra ante el grave problema de que tiene que volver a negociar con el fondo, tiene que volver a pedirle dinero al fondo y por supuesto el fondo no va a ser gratuito en los plazos que le pueda dar al gobierno o el dinero que pueda prestarle. Va a exigirle nuevas condicionalidades, nuevas exigencias. Y lo que me llama la atención es que Stiglitz dijo hace 2 meses que, dado la pandemia, los países no podían pagar sus deudas y que habían que tener condonaciones generales. Pero lamentablemente los países endeudados no han suspendido los pagos de ninguna naturaleza, han negociado las obligaciones como lo ha hecho la Argentina y vuelven al viejo sistema. El presidente de la Nación dijo hace 48 horas, nos liberamos ahora de pagar intereses de la deuda. Nos liberamos hoy, pero en el 2024 empiezan a caer vencimientos importantes que tampoco la Argentina va a poder pagar. Muchas gracias, Alejandro. María Lucia, desde Brasil, para que estas políticas que ha comentado Alejandro
que es un sistema global, un mecanismo global. Se necesitan de gobiernos serviles, de gobiernos básicamente neoliberales. Uno de los ejemplos más claros en América Latina es Bolsonaro en Brasil y Lenín Moreno en Ecuador, pero también de mecanismos como lo que se intenta hacer en Brasil, no sé si eso ya se ha plasmado, que es la privatización del Banco Central brasileño, eso por un lado, y por otro que hay ciertas presiones muy fuertes, incluso en principio en gobiernos progresistas con la experiencia del equipo asesor en el Parlamento heleno, en Grecia, que se tenía ya un estudio bastante importante y que luego fue modificado. ¿Cuál es tu comentario al respecto tanto de Brasil como de Grecia, por favor? Sí, Alex. Es súper importante lo que puso ahora Alejandro, que el sistema de la deuda es global. Vemos los mismos mecanismos en diferentes partes, pero hay particularidades. En caso de Brasil, creo que es uno de los más escandalosos, justamente porque Brasil es un país que tiene mucha riqueza, muchos minerales, mucha agua, territorio, petróleo, así que para el robo de toda esta riqueza se necesita un sistema de la deuda aún más grave. Y este ha sido el rol de la deuda pública en Brasil. La deuda pública ha servido para la entrega de riquezas, para la sumisión del pueblo brasileiro a una condición de miseria, para la implementación de estas políticas de contrarreformas, privatizaciones, modificaciones en nuestra Constitución Federal. Por ejemplo, desde 2016, tenemos un límite para los gastos con la manutención de toda estructura de Estado, para los gastos sociales con salud, educación, todo no puede ultrapasar este límite, pero no hay límite para el gasto con la deuda. Es libre, todo lo que se pueda se destina para la deuda. Y ahora, durante la pandemia, como usted dijo, Alex, la privatización completa de la banca central, que nosotros no chamamos más de Banco Central, chamamos de Banca Central, porque ha actuado únicamente para servir a la banca privada. El Banco Central de Brasil se convirtió en una corriente de transmisión de recursos públicos hacia la banca mediante los mecanismos. Por ejemplo, lo que mencioné anteriormente, el mecanismo de remuneración diaria nosotros hablamos de sobra de caja, el dinero disponible para préstamos que está en la banca y que siquiera pertenece a la banca porque es dinero de la sociedad, dinero de las empresas, de la gente, de los órganos gubernamentales que tienen cuentas bancarias. Es toda esta plata que debería retornar a la sociedad mediante préstamos a intereses bajos para que las empresas puedan sobrevivir en esta pandemia. No, la banca no presta a las empresas están entrando en quiebra, el desempleo está brutal en Brasil. Y la plata, toda esta plata está depositada en la banca central y que paga intereses diarios a los bancos. Hemos denunciado isso. Diante de estas denúncias, o que hicieron? Ya se aprobó en el Senado y ahora va a tramitar en la Cámara de Diputados un proyecto que crea una figura nueva, depósito voluntário remunerado. Que tal?
la banca va a depositar lo que quiera en Banco Central. Y el Banco Central va a tener la obligación de pagar interés diario a la banca. Este proyecto siquiera impuso un límite para los intereses pagos a la banca. Imagina qué escándalo cuando los gastos con salud, educación, los derechos de la gente están todos sometidos a un límite. No hay límite para una operación parasitaria, porque no hay fato econômico que justifique la remuneración diaria del volumen de recursos disponibles para préstamos. Este proyecto tiene la intención de parar de utilizar bônus de deuda para justificar esta remuneração, porque esta remuneração já acontece aqui em Brasil há décadas, pero se hacía com bônus de deuda. A banca depositava esta sobra de sua caja, sobra de dinheiro, e o Banco Central entregava os bônus de deuda e remunerava. Agora, como o volume desta operação está al 25% do PIB, increíble, 25% do PIB de Brasil corresponde a esse volume de depósitos em Banco Central, com um custo diário de interesses. Agora, com a criação desta nova figura do depósito voluntário remunerado, não se utilizaria deuda pública, não se utilizaria bônus de deuda, pero sigue sendo uma obrigação onerosa que, segundo a teoria do próprio Fundo Monetário Internacional, segundo todos os manuais de contabilidade internacional, esta obrigação onerosa se classifica como uma deuda pública. Assim que estamos ante uma contabilidade criativa para seguir remunerando a la banca, profundizando seu privilégio aún mais, com contabilidade criativa para permitir isto. O sistema de la deuda chegou a um status em el que la deuda não se registra como deuda, pero sigue pagando com todos os privilégios. Assim que a importância de auditoria é aún maior, aún mais urgente, porque se não se hace auditoria, siquiera se vai determinar o monto de la deuda, porque já não se registra como deuda. E este não é o único mecanismo. Há um outro mecanismo que se aprovou agora durante a pandemia, uma modificação constitucional que permite que o Banco Central pueda atuar em mercado secundário, adquirindo ativos privados, uma maneira de transformar diretamente passivos do setor privado em deuda pública. Isso também já determinamos, encontramos este hecho em la auditoria equatoriana, desde a década de los 80, com os salvatares bancários, se hacía a transferência, deudas privadas, passivos privados de los mismos bancos, se trasladava into deuda pública, into deuda externa. Agora, com este mecanismo que se aprovou aqui no Brasil durante a pandemia,
el Banco Central poderá adquirir en mercado secundario ativos privados de los bancos, ativos que siquiera tienen clasificación buena de riesgo. Puede ser clasificación de especulativa y el Banco Central va a comprar. O sea, a deuda pública em Brasil está entrando em um período muito grave e nós outros temos a clara percepção que esta é uma intenção, isto é um plano, um projeto para entrega de patrimônio, entrega de território. Já está em la lista de privatizações, não só Petrobras, Eletrobras, que é a mais grande companhia de energia elétrica de toda a América Latina, Banco de Brasil, Correios, Casa de la Moneda, inúmeras companhias submetidas à privatização, mas não só. Patrimônios naturais, como Foz de Iguaçu, onde estão as cataratas de Iguaçu, está em la lista de privatizações. Os lençóis maranhenses e várias outras florestas estão em la lista de privatizações. Para quê? Privatizar para pagar esta deuda generada por mecanismos sem contrapartida alguma ao pressuposto público, deuda criada por transformação de passivos privados em deuda pública. Assim que agradeço a oportunidade de denunciar isto para todos que nos escutam, para que pueda venir do exterior apoio a los movimentos sociais em Brasil, apoio à auditoria cidadana de la deuda, que está neste momento fazendo esta denúncia que vai custar décadas de sacrifício ao povo brasileiro. Muitas gracias. Muchas gracias, María Lucia. Vamos de Brasil nuevamente a España con Chema. Desde la llegada de Unidas Podemos al gobierno de coalición, el primero en la historia democrática de España, se ha tenido unos avances muy importantes en los derechos sociales del pueblo español y ahora mismo se están debatiendo los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos y unos avances en todo sentido que gracias a la presencia principalmente de Podemos y de Izquierda Unida se han logrado, por ejemplo, el salario mínimo, el ingreso mínimo vital y una elevación muy importante del salario mínimo vital. Sin embargo, la influencia que puede tener Unidas Podemos en el gobierno sigue siendo pequeña. Las decisiones económicas están a cargo del PSOE. No obstante esto, todo el manejo de la deuda externa por parte del Partido Popular en el pasado afectan a estos presupuestos del Estado y cómo es la estrategia que desde Unidas Podemos y en el caso del gobierno de coalición se está manejando para paliar esto. Bueno, lo primero de todo, casi me hubiera gustado poder ceder tiempo para seguir escuchando a María Lucía, porque la verdad es que me estaba quedando alucinado, ¿no? con lo que estaba contando del caso brasileño y en fin, de cómo se están acelerando esas contrarreformas por parte del gobierno de Bolsonaro, ¿no? Sabía que la situación era grave, ahora comprendo o empiezo a entender, María Lucía, la profundidad de esa gravedad, ¿no? Y en fin, y de las fechorías a las que nos pueden llevar gobiernos de este signo, ¿no? Pero bueno, yendo un poco a tu pregunta, Alex, a ver, yo creo que, bueno, efectivamente nosotros tenemos el peso que tenemos dentro del gobierno de coalición, ¿no? Eso quiere decir que no somos mayoría, pero creo que sí hemos sido lo suficientemente inteligentes
como para, en fin, escorar las acciones del gobierno toda la izquierda que hemos podido, ¿no? Y yo creo que eso sí se ha notado en el proyecto de presupuestos generales del Estado que, como te digo, se presenta ahora ante las Cortes Generales. Evidentemente, digamos, ahí concurren dos factores. Uno, por un lado, quiero pensar que es nuestra influencia, ¿no? Para que por primera vez pues, el aumento en gasto social haya ascendido a más de 236.000 millones de euros para el próximo año, ¿no? Esto es una cifra inédita en lo que es el Estado social en España. Aparte, ¿no? Que no solo va a pagar, digamos, políticas o programas como los que tú has comentado, ¿no? El ingreso mínimo vital o los nuevos programas de dependencia que hay o de igualdad, sino que sobre todo a lo que está orientado, y en eso también creo que tiene parte de nuestro sello en esos presupuestos, es a la transformación de la matriz productiva en un sentido más ecológico y más igualitario, ¿no? Y para eso, digamos que, como digo, ¿no? Concurre también la otra circunstancia que en este sentido nos ha sido favorable, que son esos vientos, digamos, de cola que llegan de Europa, ¿no? Y así como la Unión Europea fue una auténtica losa para la mayoría de países del sur hace 10 años, ¿no? Como trataba de explicar antes, pues ciertamente ahora en Europa empiezan a cambiar las políticas, ¿no? Y el hecho de que gran parte de las, digamos, de los capitales que van a fluir de Bruselas y de Frankfurt a las distintas capitales europeas para afrontar la crisis del coronavirus, no solo se han hecho en forma de préstamos, ¿no? a bajo interés, sino que una parte muy importante son transferencias directas a fondo del presupuesto de la Unión Europea. Por eso también hablaba antes de la importancia del cambio de rumbo económico que viene a cumplir ahora la Unión Europea cuando empieza a generar, ¿no? una política fiscal propia y no solo una política monetaria. Sabéis que hasta ahora, digamos, toda la política económica europea se había centrado o enfocado en la unión monetaria, ¿no? Y en la Europa del euro y en ¿no? la necesidad de un Banco Central Europeo, etcétera. Pero siempre desde los partidos progresistas en Europa habíamos venido reivindicando la necesidad de crear una Europa social que fuera capaz también de gestionar una política fiscal compartida, capaz de, digamos, financiar programas sociales comunes, ¿no? Y eso es algo que, como digo, empezamos a hacer. No digo que hayamos conquistado la Bastilla todavía, ¿no? Vamos a decir que estamos todavía en el camino, pero creo que este primer año, ¿no? Así como la crisis ha sido pues, un golpe y un zarpazo enorme en todos los países y también en Europa, pues yo creo que está sirviendo como revulsivo para que determinadas cosas empiecen a cambiar y se empiecen a afrontar de otra manera. Para que os hagáis una idea, ya desde Draghi, ¿no? El que venía siendo el anterior gobernador del Banco Central Europeo, este fue el que cambió de alguna forma el paradigma anterior y el que a partir del año 2012 pues estableció aquella política de todo lo que sea necesario, ¿no? Esa fue, digamos, la expresión que utilizó el señor Draghi y que se ha quedado, digamos, como leitmotiv, como consigna en la política monetaria europea, que quiere decir básicamente que el Banco Central va a comprar deuda de los países europeos, deuda soberana, hasta el límite que haga falta para asegurar unas condiciones de financiación y unos intereses de financiación, digamos, asumibles, ¿no? Y eso, que se ha mantenido hasta ahora, pues ha permitido que, por ejemplo, España, que ha aumentado su deuda pública y la está viendo aumentar en estos momentos, ¿no? Estábamos antes en el 97%, estamos ya, o sea, me refiero antes, en febrero, ahora ya con 9 meses de crisis, estamos ya despuntando por encima del 115%. O sea, casi un aumento de 20 puntos de deuda pública en apenas 8 o 9 meses, ¿no? Pero fijaos que ese aumento bestial en la deuda no ha tenido un incremento correlativo en los costes de financiación de la deuda pública, precisamente porque ha habido un Banco Central Europeo comprando, digamos, por detrás, lo que ha permitido incluso que vencimientos de deuda, ¿no? Se hayan podido canjear por nuevos paquetes a mejores intereses que hacen que se reduzca, digamos, el paquete de financiación de la propia deuda, ¿no? Lo cual lo hace, digamos, sostenible, ¿no?
o lo ha venido haciendo sostenible. Eso en cuanto a política monetaria, como decía, pero la política fiscal que está ahora por implementarse tiene que ver con todas esas inyecciones de capital que van a venir a España, a muchos países en Europa, ¿no? Pero en concreto a España son aproximadamente 750.000 millones en la forma de créditos blandos y una cifra similar como transferencias directas. Todos estos capitales tienen un condicionamiento, y en esto tampoco nos podemos engañar, ¿no? Esto siempre decíamos que nadie da nada gratis, ¿no? Aquí tenemos una expresión muy castiza que dicen que nadie da duros a peseta, ¿no? Nadie regala nada, ¿no? Y eso quiere decir que el dinero tiene sus condicionamientos, ¿no? Por lo tanto, cuando hemos tenido críticas, ¿no?, respecto a que es un dinero condicionado, claro, siempre les decimos que evidentemente no podemos aspirar a acceder a un dinero no condicionado, sino que se trata de ver qué condiciones hay detrás de ese dinero, ¿no? Y aquí es donde está, digamos, la pregunta del millón. Es decir, ¿qué ha estado tradicionalmente detrás de esa pregunta? Precisamente los programas de ajuste que venía imponiendo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Como muy bien ha explicado María Lucía, ¿no? Y sabe y conoce muy bien Alejandro, todo es un gran ciclo, ¿no?, donde te enganchan por la deuda y eso acabas por perder todo tipo de soberanía en la gestión de tu política económica, de tal forma que aquello se convierte, ¿no?, en una neocolonia de la cual exprimen determinadas empresas, ¿no?, y instituciones financieras, ¿no? Bien, pues esto, digamos que ahora no ocurre. Todo ese dinero que Europa pone a disposición viene condicionada, pero condicionada al cumplimiento de determinadas políticas pactadas en el propio seno de la Unión Europea. Políticas que tienen que ver con la transformación del modelo productivo hacia una economía más sostenible y más ecológica y con la otra pata, digamos, de los programas europeos, que son los programas de digitalización, ¿no? Entonces, digamos que ya no se financia a estados, sino que todos, digamos, acceden, digamos, en condiciones de igualdad, todos los estados acceden en condiciones de igualdad a esos dineros, a esos capitales, para financiar este tipo de programas. De tal forma que las condiciones para acceder a esa financiación o a ese dinero no son programas de ajuste, sino que esos dineros vengan invertidos en determinados programas, ¿no?, que se han pactado previamente en Europa, ¿no? Como digo, hay una serie de objetivos, ¿no? La transformación del mix energético, ¿no?, en mix más verde, en no sé cuántos % para el 2030, ¿no?, y objetivos de ese tipo. Y con eso, digamos que se van a distribuir toda esa inyección de capital, ¿no? Claro, me sorprendía, vale, escucho la alarma, ya para terminar, cuando escuchaba a María Lucía, claro, pensaba qué diferencia tan grande, ¿no?, con lo que estabas tú contando, María Lucía, con respecto a lo que estaba ocurriendo aquí, ¿no? Tú decías, en Brasil, ¿no?, en un momento, y Alejandro también lo ha dicho antes, ¿no?, en Argentina, en un momento donde las condiciones obligarían a inyectar dinero a la sanidad pública, ¿no?, no por amor al socialismo, sino por una cuestión de sentido común, dado que estamos en una plena pandemia. Sin embargo, se articulan mecanismos normativos para priorizar el pago a acreedores. Fijaos que en Europa ocurre exactamente lo contrario. Pese a que hay una arquitectura de ajustes, ¿no?, como bien sabéis, no es que no la haya, claro que la hay. Sin embargo, inmediatamente se aplican las cláusulas de escape. O sea, ya en marzo, no llevábamos ni un mes de crisis, Alemania suspendió la garantía constitucional al límite de deuda que tiene, precisamente porque sabía que tenía que empezar a activar las cláusulas de escape, sabiendo que, digamos, la disciplina fiscal que se habían marcado en estos años, sencillamente hoy en día es insostenible. No se puede sostener la disciplina fiscal sin hacer sufrir a tu pueblo. Y eso la señora Merkel, que es una persona muy de derechas, sin embargo lo sabe, y como quiere seguir ganando elecciones y no quiere tener a su país encima, pues hace lo que tiene que hacer. Igual lo ha hecho el señor Macron en Francia, igual lo ha hecho el gobierno italiano de centro-izquierda. Es decir, ha sido, digamos, una política generalizada que tiene que ver también con eso, con que las condiciones actuales, por lo menos a muchos gurúes aquí en Europa, les ha hecho cambiar completamente de prisma, ¿no?,
Pablo Iglesias tiene una frase muy buena que se ha puesto muy de moda en España, y con esto termino. Él suele decir: tradicionalmente las crisis convertían antes a los ateos en creyentes, y esta crisis más bien va a convertir a los neoliberales en neokeynesianos. Ahí lo dejo. Chao. Muchas gracias, Chema, muchísimas gracias. Regresando a Argentina, Alejandro, hemos hablado bastante de Ecuador porque evidentemente en la época, en la era contemporánea, ha sido un ejemplo sobre la auditoría que ustedes, tanto María Lucia, Eric, tú y otros compañeros y compañeras llevaron a cabo en 2007-2008. En aquel tiempo, bueno, fuimos de ejemplo, Ecuador, ahora somos el ejemplo contrario, ¿no? Con el régimen de Lenín Moreno Garcés, en donde se ha privilegiado el pago de la deuda en plena pandemia, ¿no? Es incluso algo que podría considerarse de lesa humanidad. Entre esas características, en estos días, el exministro de Finanzas, Richard Martínez, ha sido nombrado con alto cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo, violando el artículo 153 de la Constitución del Ecuador. En estos, hace un par de días, contigo comentábamos que en esa auditoría del 2007-2008 se descubrió que se habían privilegiado e enriquecido exministros, viceministros de Economía y autoridades de aquel entonces de Ecuador, y que podría estar repitiéndose en ese momento. Y por último, lo que ha comentado Chema es muy importante. El endeudamiento el endeudamiento externo depende del destino que se dé a ese dinero, y que evidentemente una auditoría de la deuda puede determinar qué parte de la deuda es legítima y qué parte de la deuda es ilegítima. Alejandro, adelante, por favor. Como te decía el otro día, Alex, es decir, una de las cosas que muestra la perversidad del sistema es que en oportunidad de hacerse el plan Brady, en todos los contratos de deuda pública, en el Ecuador y en la Argentina, supongo que en Brasil también, es obligatoria la opinión del abogado del Estado. En el caso de la Argentina, el procurador del Tesoro; en el caso del Ecuador, el procurador ecuatoriano. Cuando se hizo el Brady, los bancos acreedores que lideraban el proceso, el JP Morgan y el Citibank, para evitar que los abogados del país se tomaran el trabajo de analizar los contratos, mandaron ellos la opinión a la que debía firmar el procurador. Y en ese momento, el procurador del Tesoro, el procurador del Ecuador, el doctor Carlos Larreategui, emitió un dictamen que no había sido hecho por él. Se lo habían mandado los bancos acreedores y él lo firmó sin cambiarle una coma. Esto fue materia de que yo, antes de volverme a Buenos Aires a fines del 2008, denunciara al procurador Larreategui y al otro procurador, Guido Garcés Cobo, y cuando volví al Ecuador en el 2010, acompañé las pruebas y los documentos mostrando que en la Argentina se había hecho lo mismo y que el texto firmado por el procurador ecuatoriano era igual al argentino, porque eran iguales, porque habían sido redactados por los bancos acreedores que dijeron: ustedes tienen que firmar así. Esto, además de ser una claudicación de la soberanía, porque el abogado del Estado no puede firmar algo que le imponen los bancos acreedores, muestra a los extremos a los que llegó nuestros países. En la Argentina, lamentablemente, cosa que no ocurrió en el Ecuador, tenemos una estructura legal que fue dictada en la dictadura militar entre 1976 y 1978. Esa estructura legal, hasta el día de hoy, nunca fue cambiada por ningún gobierno de la democracia. Tenemos la misma ley de entidades financieras, la misma ley de inversiones extranjeras, la misma estructura del Banco Central, y los gobiernos, si no cambian esa estructura, indudablemente están limitados por la misma. Y yo recién, cuando le escuchaba a María Lucia que hablaba de los pasivos remunerados, acá en la Argentina pasa exactamente lo mismo. En este momento, el Banco Central
está pagando 1.430 millones de dólares por mes a los bancos, por los pasivos y por las letras que emite el Banco Central. El Banco Central, en este momento, debido a la pandemia, ha tenido que hacer una enorme emisión de deuda pública. Y para esterilizar esa deuda, emite letras de liquidez. Esas letras las compran los bancos y el Banco Central les paga el 36% de interés cada 7 días. Ahora bien, esas letras más los pasivos determinan que nuestro banco tenga que pagar a los especuladores que utilizan este sistema 1.430 millones de dólares por mes. Es una deuda cuasi fiscal enorme de la que no se habla, porque se habla de la deuda de la administración central, pero no de esa deuda. Ahora multipliquemos 1.430 por 12 meses y llegamos a 16.000 millones de dólares por año que paga el Banco Central por pura especulación financiera. Entonces, claro, es difícil enfrentar al sistema o hacer un programa bajo estas pautas. Y por otro lado, sabemos lo que son las presiones que ejercen los fondos de inversión, las presiones que ejerce el sistema, porque en una época el sistema productivo era el que funcionaba adecuadamente. Hoy, en este momento, el sistema financiero mueve mucho más dinero que el sistema productivo. Por eso los grandes bancos están ganando cifras fabulosas aún en este momento de crisis. Yo recién lo oí a Chema y tengo los datos de que en este momento la Unión Europea, con motivo de la pandemia, hizo un plan de rescate de casi 750.000 millones de euros a una tasa de interés que les va a cobrar a los países que están con problemas del 1% anual. A nosotros nos están cobrando los bancos casi el 5% de interés. Nosotros con la reestructuración de la deuda vamos a pasar a pagar el 3,75 y esto va a ir en aumento hasta llegar al 5%. Entonces, como hablaba al principio, si acá no modificamos el sistema, si aquí no modificamos las instituciones financieras, si aquí se siguen manejando las mismas pautas, pero claro, cuando uno ve la estructura del Fondo Monetario, ¿quién maneja el Fondo Monetario? Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia y China. Y el que tiene mayor capacidad de decisión es Estados Unidos, porque es el que tiene mayor cantidad de derechos especiales de giro en la institución. Entonces, claro, ellos son los que van a decidir el destino de la economía argentina de acuerdo a lo que negocie el actual gobierno y lo que va a negociar el gobierno del Ecuador. Y lo van a hacer estableciendo quizás un poco menos de restricciones de lo que hicieron en su momento, pero no van a ceder porque la estructura sigue siendo la misma. El Fondo Monetario no acepta ninguna quita de capital. El Fondo Monetario, cuando te da un acuerdo de facilidades extendidas, siempre exige determinadas condiciones. Y lo que me llama la atención, cuando hablo de la estructura, es que ninguno de los 194 países que componen el fondo haya querido alguna vez cambiar esa estructura. Inclusive en el 2012, cuando la reunión del G20, ratificaron y solidificaron la estructura. Y precisamente en este cuerpo legal que maneja el fondo, que son la Carta Constitutiva, los reglamentos y los estatutos, yo a través de permanentes lecturas pude ver algo que he visto que no ha hecho ningún gobierno. Ante estas cuestiones de cómo opera el fondo, la Argentina ha celebrado más de 24 acuerdos con el fondo durante más de 50 años, nunca cuestionó nada del fondo. En este momento la Argentina podría hacer cuestionamientos y establecer la responsabilidad del fondo por no haber hecho una serie de cosas que le marcaba su Carta Constitutiva y no hizo. Ahora, hay un elemento que la Argentina podría jugar y cualquier otro país en caso de ver responsabilidad del fondo, y es que la Argentina puede pedir una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia de La Haya diciendo, señores, el Fondo Monetario perjudicó al país
porque no hizo determinadas cosas que debía haber hecho, además de haber prestado dinero sabiendo que la Argentina no iba a poder pagarlo. La opinión consultiva de la opinión consultiva de la Corte sería no solo un llamado de atención al Fondo Monetario, sino mostraría cómo opera el fondo, porque estas cosas se discuten en los países, pero en ningún foro internacional, ningún país cuestiona el fondo. Van, hacen algún comentario, pero no hay una clara muestra de cómo opera el Fondo Monetario. Y a esto se suma que un país, ante un grave conflicto como el que en este momento está viviendo mi país, podría pedir el arbitraje del fondo, no un arbitraje privado. El arbitraje del fondo, señores, acá tenemos estos elementos, el fondo nos perjudicó, incumplió su carta constitutiva. ¿Y por qué digo que le incumplió? Porque el artículo 6 de la carta constitutiva del fondo establece que cuando los capitales que vienen a la Argentina se fugan, en los 4 años de gobierno últimos se fugaron 86.500 millones de dólares, el fondo tiene que advertirle al país que corte esa fuga. Si el gobierno no lo hace, como no lo hizo Macri, tiene obligación de sancionarlo y suspenderlo. Bueno, el fondo no hizo nada de eso, siguió dando plata. Entonces, esa responsabilidad tiene que asumirla, pero no la va a asumir si un gobierno no lo enfrenta y si ese gobierno, cuando va a enfrentar al fondo, no tiene el apoyo de otros gobiernos que vean las evidencias, vean cómo se manejó el fondo y diga, señores, el fondo no puede seguir manejándose de esta manera. El fondo no puede seguir teniendo estos privilegios. No es posible que si un operador del fondo o un director del fondo en cualquier acuerdo celebrado con un gobierno obra con mala fe o con mala conducta, no se lo pueda cuestionar. Es inadmisible que el Fondo Monetario tenga inmunidad de archivos y nadie pueda saber qué papeles manejan, qué documentos tienen, cómo elaboran sus propuestas. Entonces, si esto no se cambia, y sí habrá ayudas a los países, les cobrarán menos tasas de interés, habrá alguna extensión de los plazos para pagarle, pero la estructura va a seguir idéntica. Y si no se modifica la estructura, no existe solución posible. Entonces, esto es lo que hay que tener conciencia, no de ir a soluciones coyunturales, sí, hacemos un acuerdito, porque después, o sea, en la Argentina concretamente, en el año 2026, o a lo sumo en el 2027, va a tener que ir a una nueva refinanciación. ¿Por qué? Porque la Argentina no puede pagar lo que se ha comprometido en el último acuerdo del mes de agosto. No puede pagar porque no tiene dinero para pagar. Entonces, lamentablemente va a tener que volver a pedir plata para pagar lo anterior. Y, como decía María Luisa hace un rato, es el mismo sistema. Se piden nuevos créditos para pagar los créditos anteriores. Y así sigue la rueda del endeudamiento y la Argentina, que en el año 1983 la dictadura dejó una deuda de 45.000 millones, hoy tiene una deuda de 330.000 después de haber pagado más de 500.000 durante 40 años. Muchas gracias, Alejandro. Tenemos algunas preguntas, abusando de vuestra gentileza, las vamos a exponer. Hemos filtrado más bien hemos unificado las preguntas para no abusar mucho de vuestro tiempo. Y le rogaría, eso sí, responderlas en máximo 5 minutos. De igual forma, escucharán la alarma cuando les quede 1 minuto para que vayan finalizando las respuestas. Empezamos contigo, María Lucia, allí en Brasil. Las preguntas en global se hacen referencia a qué grado de endeudamiento tiene el gobierno de Bolsonaro y cómo esto afectará a la economía de Brasil, y si con los cambios de gobierno, con los futuros gobiernos, las auditorías de deudas tendrían que ser obligatorias. Y también
si la presión política que pueda ejercer la izquierda a nivel mundial podría cambiar las cosas respecto a las deudas ilegítimas. Por favor. Sí, muchas gracias. El nivel de endeudamiento en Brasil está bastante grave. La deuda interna en Brasil, que no puede ser considerada interna porque los intereses pagos por el Tesouro brasileño es tan elevado y la banca internacional es acreedora de deuda interna y por esto tratamos como deuda pública. La diferencia es que una parte de los bonos se emiten internamente en nuestra moneda local, el real, y se paga los intereses más elevados del mundo, y otra parte se emite al exterior. Tenemos las dos. La deuda externa, mientras que Brasil, en 2019, primeiro ano de governo Bolsonaro, já tinha 390 mil milhões de dólares em reservas internacionais. Imaginem, 390 mil milhões de dólares em exterior. Al fim de 2019, entregaram 40 mil milhões ao mercado, e assim que atualmente temos 350 mil milhões de dólares de reservas internacionais, e passamos por toda esta escassez de recursos internamente, com toda essa questão de pandemia, com mais de 160 mil pessoas mortas aqui em Brasil. Muitas delas porque não tiveram atendimento médico adequado, não puderam ter tratamento médico por falta de recursos. Com toda esta plata em reservas, bueno, aunque tenhamos toda esta reserva, ano passado, 2019, Brasil emitiu mais de 4,5 mil milhões de dólares em bônus de deuda externa em exterior, pagando interesses elevados em dólares. Assim que o manejo da deuda aqui é um escândalo. Por isso a Auditoria Cidadana trabalha como nunca, como sempre, muito, porque os mecanismos são tão escandalosos, e é por causa deste modelo que Brasil, um país com tanta riqueza, tem tanta desigualdade, tem tanta miséria, por isso não podemos parar de lutar. Em deuda interna, a quarta parte da deuda interna, quase 2 mil milhões de reais, são bônus que correspondem à remuneração da banca. A justificação aqui, Alejandro, é necessidade de controlar liquidez, pero é uma trampa, porque neste ano, no primeiro dia útil da pandemia, o Congresso reconheceu o estado de pandemia ao 20 de março, viernes. Em lunes, el 23, o Banco Central anunciou paquete de apoio à banca de 1 bilhão de reais e 200 bilhões para a banca. 1,2 bilhão de reais para a banca. Bueno, com toda esta liquidez, a banca se recusou a prestar às empresas. As empresas entraram em quebra. O desemprego está absurdo aqui.
E o que passou com toda esta plata liberada por o Banco Central para a banca? O mesmo Banco Central recebeu e está remunerando ao dia. Então, a deuda interna este ano cresceu mais de 900 mil millones de reais. De estes, quase 700 mil millones de reais se explicam por esta operação que só favorece a banca. A banca recebe interesses diários. Esta operação, ao mesmo tempo, hace o crescimento da deuda interna, custa para o presupuesto público uma remuneração diária à banca que é altíssima. E mais, em la medida que a plata que se deveria prestar às empresas e às famílias queda parada em Banco Central, rendendo interesses unicamente para a banca, que passa com as famílias e empresas que necessitam crédito? Não têm acesso. E quando têm acesso, as taxas de interesse são muito elevadas. Atualmente, mais de 100% ao ano para préstamos em mercado. A gente em Europa não crê que pode haver taxa de interesse superior a 100%, mas aqui é mais de 100% para as empresas ao ano. E em tarjeta de crédito, mais de 300% para a gente. Assim que não há como ter desenvolvimento socioeconômico com toda a plata da sociedade e do presupuesto público se direcionando para a banca por este mecanismo do sistema da deuda. Muitas graças. Gracias, María Lucia. Chema, va a ser complicado resumirlo en 5 minutos lo que te han preguntado, pero bueno, yo lo traslado tal cual. Lo que preguntan las compañeros del público en general es ¿cuánto influye la solución política global de los países en los acuerdos económicos locales? Y en el caso de Europa, ¿la pandemia marca un nuevo camino en la recuperación global europea? Eso por un lado. Y por último, también te preguntan ¿cuál está siendo el papel de España en la geopolítica con América Latina? ¿Y cómo crees que esto influye en futuras negociaciones de deuda? Chema, por favor. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? En fin, yo creo que ahora mismo el peso que tiene España o que ha tenido el gobierno español, digamos, en los cambios, o en el cambio de rumbo de la política económica europea que he descrito antes, es relativo, ¿no? Yo creo que ha influido, ¿no? Y quiero pensar que las presiones que se han hecho desde Madrid a Bruselas, ¿no? Para intentar, en fin, que los planes iniciales que tenían preparados algunos países del norte, como Holanda, pues no se llegaran a ejecutar, ¿no? Porque básicamente no había muchos países o países importantes, ¿no? Que ya estaban planteando pues sacar las fórmulas de recortes de hace 10 años y volver a aplicar esa misma, digamos, regla a los países en crisis, pero bueno, finalmente no se ha dado así. Un factor sin duda ha sido el gobierno español, pero sin duda ha habido otros dos factores seguramente con más peso. El primero de ellos que, bueno, pues que la pandemia, digamos, ha atacado a todos los países europeos de una manera más o menos equivalente. Y en ese sentido no ha habido norte ni ha habido sur. Ha habido, digamos, un contagio masivo y generalizado que ha hecho, digamos, que quizá esas fracturas que habían articulado la construcción europea en las últimas décadas, bueno, pues hayan quedado algo más difuminadas
digamos, por culpa de esta crisis, ¿no? Vamos a ver cómo esto cambia, digamos, de cara hacia afuera, ¿no? Como digo, lo que está claro es que ahora mismo los países europeos están centrados en tratar de salvarse a ellos mismos, ¿no? Y eso también se nota en el sentido de que por mucho que Europa haya girado en lo que es su política económica, sin embargo, otro tipo de políticas europeas siguen siendo terriblemente restrictivas y conservadoras. Por ejemplo, la política migratoria, como sabéis, ¿no? Teniendo los dramas que estamos teniendo en el Mediterráneo, ¿no? Tanto en Grecia como en Italia, como en España y en las Islas Canarias, donde están muriendo en estos días cientos de personas en el océano, ¿no? Precisamente huyendo de situaciones muy complicadas y con una Europa que es incapaz de acoger a estas personas, ¿no? En situación extrema, a estos refugiados, ¿no? Que es lo único que reclaman son derechos humanos, ¿no? Y como veis, pues ahí Europa sigue defraudando y me temo que en eso no ha cambiado demasiado, ¿no? Sabéis que, por ejemplo, en estas últimas horas está a punto de comenzar una guerra a muy poquitos kilómetros de España, ¿no? En el Sáhara Occidental. Y bueno, pues digamos que ahí el peso que tiene Europa y específicamente España, pues no está precisamente siendo el más importante, ¿no? De ahí a cómo puede eso influir, digamos, a nivel global y específicamente a los países latinoamericanos. Hombre, yo diría que en general, mientras Europa y Estados Unidos presenten una situación financiera de tipos de interés bajos, ¿no? Es verdad que la situación está mucho más controlada, ¿no? Y es verdad que es una situación, digamos, donde el supuesto, la supuesta situación consolidada de las finanzas a nivel europeo y a nivel norteamericano, si está más o menos consolidado, es como decíamos antes, por digamos, una aportación directa de sus bancos centrales que están de alguna forma asistiendo al enfermo, ¿no? Con inyecciones masivas de capital para asegurar que no hay desequilibrios financieros, ¿no? y que todo se va al garete, ¿no? Mientras esta situación se mantenga, pues está claro que, digamos, el coste de financiación de las deudas a nivel internacional no va a estar tan disparado como lo ha podido estar en otros momentos. Ahora bien, ¿es esto una buena noticia? Bueno, pues una buena noticia es siempre muy relativa, porque como siempre, como os decía antes, la situación a nivel financiero está ahora mismo asistida. Es decir, esos bancos centrales están haciendo todo lo posible para que la crisis de liquidez, ¿no? Que ha provocado la pandemia no se termine volcando en una crisis, digamos, de mayor calado y que afecte directamente al sistema financiero de una forma directa, ¿no? Vamos a ver qué ocurre a medio plazo. Lo que está claro es que el contexto de tipos de interés bajos a nivel internacional no se va a mantener eternamente, ¿no? Está claro que en algún momento va a subir y seguramente cuando suban no va a ser, digamos, respondiendo a intereses del sur de América Latina, sino respondiendo a intereses de la banca internacional, que es principalmente norteamericana, europea y asiática también en gran medida, ¿no? Pero está claro, digamos, que ahí los intereses de la banca privada van a prevalecer, mucho me temo, si no somos capaces de articular esa lucha política a la que apelaba María Lucía y que es tan importante, ¿no? Porque efectivamente, de lo contrario, pues la situación a medio plazo va a ser muy complicada de sostener. Muchas gracias, Chema. Alejandro, rápidamente, que sabemos que tienes un compromiso dentro de pocos minutos en otro foro. Lo que trasladan aquí es que queda claro la necesidad de las auditorías de la deuda externa, además de lo que comentaba Eric al inicio del foro sobre la unilateral suspensión del pago de la deuda externa por fuerza mayor, básicamente por lo de la pandemia. No obstante de esto, también se necesita de decisión política. En el caso ecuatoriano, la única opción que puede llevar adelante una auditoría y un esquema como el que estamos discutiendo aquí es obvio que es la candidatura de Andrés Arauz. No obstante de esto,
¿Cómo la ciudadanía puede presionar para que se lleve adelante esta lucha, esta concretación de todo lo que estamos conversando? Cuando el presidente Correa emitió el decreto ejecutivo en julio del 2007, lo hizo porque desde el año 99 o 98, es decir, se venía pidiendo una auditoría de la deuda. Yo creo que Jubileo 2000, la Red Guayaquil y todos los movimientos sociales que sabían el saqueo del que había sido objeto el Ecuador por parte de los grupos financieros internacionales, reclamaron la necesidad de hacer una auditoría. En la Argentina también se ha hecho lo mismo, pero los gobiernos se han mantenido impenetrables y los representantes del pueblo, o sea, los diputados, jamás quisieron auditar la deuda. Claro, a veces me preguntan por qué no lo han hecho. Y porque indudablemente no se quieren juzgar a ellos mismos, ya que cuando se terminó la dictadura, todos los procesos de endeudamiento que continuaron fueron efectuados por los dos partidos mayoritarios de la Argentina, que llegaron al extremo de firmar condiciones aún mucho más perjudiciales que las celebradas durante la dictadura militar. Entonces, eso sería de alguna manera ponerse en evidencia. Y voy a dar un ejemplo que es relevante de lo difícil que es enfrentar el problema de la deuda en la Argentina. Cuando el ministro de Economía acordó con los acreedores a fines de agosto de este año, todos los grupos económicos salieron a festejar. Todos los grandes medios salieron a festejar. Ahora, ¿por qué? Acá hay, no sé, en Brasil, por ejemplo, pero en el Ecuador sí, concretamente, el gran componente de la deuda que dejó la dictadura, diría que casi la mitad, era deuda de empresas privadas, pero no deuda real de empresas. Eran deudas ficticias que crearon arbitrariamente para beneficiarse. Esa enorme deuda privada en el año 1982 fue transferida al Estado Nacional. Y cuando en 1984 vino la democracia, se intentó hacer una auditoría en el Banco Central, que al año quedó cancelada porque iba mostrando que las grandes empresas nacionales y extranjeras habían defraudado al país. La Argentina ha pagado durante décadas deuda de esas empresas que hoy permanentemente aprietan al gobierno, lo amenazan, lo extorsionan, y siempre me ha parecido extraño que el gobierno no diga, señores, el país ha pagado por ustedes durante décadas cientos de miles de millones de dólares. Es hora de que ustedes devuelvan a la nación lo que la nación ha pagado por ustedes. Ningún gobierno lo ha querido hacer. Ningún gobierno ha querido enfrentar a las empresas. Ningún gobierno ha querido establecer responsabilidades políticas sobre todos los funcionarios que emitieron deuda. Hace 48 horas yo acabo de hacer una presentación a la justicia que ha sido ratificada por la Fiscalía Federal para establecer responsabilidades. En los últimos 4 años no es posible que los ministros que emitieron una deuda como jamás se había emitido en la Argentina no tengan ninguna responsabilidad, mucho más cuando a través de una causa penal hemos podido establecer que emitían deuda por un lado y ellos la compraban por el otro. Es decir, se beneficiaron de la emisión de títulos de la deuda. Entonces, no es posible que no se establezcan responsabilidades políticas. No es posible que el Congreso de la Nación mire para un costado, se ocupe nada más de cuestiones coyunturales y no se dé cuenta del fenómeno que representa la deuda. Hace un año acaba de publicarse un libro en la Argentina, que es el único libro escrito por un economista, donde habla que el principal problema que tiene un país desde el punto de vista económico es cuando no soluciona el problema de la deuda, porque vive gravitando sobre la economía pública. La Argentina ha pagado durante años
más de 10.000 millones de dólares de intereses. El año que viene va a pagar 6.500, pero le van a caer vencimientos enormes a partir del 2024. El Banco Central está pagando, como dije, más de 15.000 millones de dólares de pura especulación financiera. ¿Qué país puede articularse con proyección a futuro bajo estas pautas? Yo entiendo que el actual presidente de mi país le ha caído este problema y se le sumó la pandemia, que el ministro de Economía hace lo que puede, pero lamentablemente se maneja con los mismos parámetros de siempre. No hay diferencias. Hay diferencias en cuanto a pagar un poco menos de interés, a extender los plazos, pero la forma de manejar la deuda es exactamente igual. Y para terminar, en 1992, cuando se hizo el Plan Brady, el ministro de Economía de ese momento dijo: en el año 2000 la deuda argentina va a ser un lejano recuerdo. Cuando dijo eso, la deuda era de 62.000 millones. En el 2000, la deuda había trepado a 140.000, además de haberse vendido todas las empresas del país. Todos los que festejaron en ese momento ese acuerdo volvieron a festejarlo hace unos meses. Y por supuesto, más allá de los exitismos de la dirigencia política, los exitismos de los discursos, dentro de unos años la Argentina va a volver de nuevo a necesitar refinanciar su deuda, a volver a los organismos internacionales y a seguir siendo parte de un ciclo que empezó durante la dictadura y ha seguido invariablemente hasta hoy. Muchas gracias, Alejandro. Damos ya finalizando esto. Creo que el debate en estos foros, que ahora tenemos no solo la oportunidad, sino la necesidad de hacerlo a través de estas tecnologías, es una forma de luchar contra esta pandemia de la deuda externa que viene desde hace muchas décadas. Desde el Círculo de Podemos Ecuador, de los círculos de Podemos en Latinoamérica, del área de Podemos Exterior, voy a encender la cámara y al final a ver si podemos. Queremos agradecerles a ti, María Lucia, Chema, a Alejandro, también a Eric, y bueno, pues seguimos en la lucha y un fuerte abrazo desde todas partes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. E se Gracias. puede, envíe apoio à Auditoria Ciudadana. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Un abrazo. Abraço.